Titulares. Ecuador es parte de los 8 países donde se ejecutan operaciones contra la pornografía infantil. Audiencia de juzgamiento contra Yunda y 13 personas más iniciará desde cero en 2024. El centro norte de Manabí en alerta por la falta de agua potable. El 19 de septiembre se realizarán evaluaciones para ingreso a universidades e institutos. En Guayaquil, traileros se quejan por el incremento de asaltos y robos. ¿Qué tal, amigos de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a esta emisión de Noticias Oro Mar. El Ministerio del Ambiente indicó que invertirá $3.4 millones en recuperar 12 especies endémicas que habían desaparecido de la isla Floriana en el archipiélago de Galápagos. Iniciamos, Pedro, buen día. Con este importante anuncio iniciamos Noticias Oro Mar, primera emisión. Buenos días. La audiencia de juzgamiento contra el exalcalde Jorge Yunda y otras 13 personas por el presunto delito de peculado volverá a inicio de febrero de 2024. Aquí la información. El 1 de febrero de 2024 es la fecha establecida para que inicie nuevamente la audiencia de juzgamiento contra el exalcalde Jorge Yunda y otros 13 procesados más por el presunto delito de peculado en la adquisición de pruebas PCR durante la pandemia. Este caso, que ha estado lleno de postergaciones y cuestionamientos, se dará 2 años y medio después de que se suspendió la fase de juzgamiento, y la decisión se tomó luego de que la defensa de Yunda presentara una recusación contra el juez Fabián Favara, quien en ese entonces formaba parte del Tribunal de Juicio. A Favara lo acusaron de actuar con parcialidad en la causa, y justamente la recusación en su contra quedó en firme recién a mediados del 2022. Pero fue el pasado 17 de agosto que decidieron declarar la nulidad desde la convocatoria a la audiencia de juicio desarrollada desde el 29 de septiembre del 2021. En este caso no existen procesados con orden de prisión preventiva o usando grillete electrónico, porque a Yunda y a más de 6 personas fueron los últimos a quienes se les retiró el grillete electrónico el pasado 6 de julio. Frente a todo lo expuesto, la Fiscalía de Pichincha, mediante un comunicado, hizo un llamado a la sociedad para que esté vigilante de este proceso. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. De las 12 causas puestas en el Tribunal Contencioso Electoral, solo una está admitida a trámite. Una de las inadmitidas es la del Movimiento Construye, con la que buscaban anular los comicios en el exterior. Solo una de las 12 causas puestas en el Tribunal Contencioso Electoral por el voto telemático fue admitido a trámite. Las demás han sido archivadas o los demandantes tienen que completar información solicitada por los jueces antes de dar paso al trámite o de archivarlo. Los recursos planteados van desde acción de queja hasta recurso subjetivo contencioso electoral en contra de las autoridades del CNE. Entre todas, la única válida hasta el momento es la del líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, quien hasta antes de la anulación de los votos en el exterior lograba el último curul de asambleístas nacionales, por lo que el juez Patricio Maldonado, que es quien está a cargo del proceso, ha solicitado que se envíe el expediente al Pleno del TCE para su análisis correspondiente. Mientras que la causa puesta por el Movimiento Construye fue inadmitida. Con esta diligencia se buscaba evitar que se anulen las elecciones en el exterior. La decisión de no aceptar el pedido se dio porque el TCE concluyó que Construye invocó causales cuyas competencias, trámite, efecto y procedimiento son distintos e incompatibles entre sí, lo que le impide al órgano de control electoral resolver sus pretensiones en un mismo proceso jurisdiccional. Sin embargo, desde Construye aseguraron que una vez agotados los recursos internos, interpondrán acciones ante organismos internacionales. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. Y la población del Cantón Sucre, al norte de Manabí, enfrenta el deterioro de la infraestructura pública, la inseguridad y la falta de agua potable. Revisemos esta nota. Los Caras es un puente que une de forma directa a los cantones de Sucre con San Vicente en la zona centro-norte de Manabí. En la actualidad está sometido a un mantenimiento que se hace luego de tantos veremos, mismo que fue anunciado el 14 de julio pasado y que,
Desde esa fecha debe de concretarse en 150 días. Para aquello se destinó cerca de $1 millón. Vamos a dar el mantenimiento a sus 1.984.5 metros de longitud, que lo hace el puente más largo del Ecuador y el mejor diseñado. Este puente fue inaugurado hace más de una década y tiene una inversión de más de $102 millones. Sin embargo, el mantenimiento en ciertas obras de Manabí pasa a ser una gestión secundaria, que tiene sus implicaciones. Si se cierra el puente, se desactiva el comercio. La actividad comercial es parte fundamental de esto, porque ya les digo, la actividad camaronera, la actividad comercial misma de nuestra zona, pues el puente es una cosa maravillosa. Inclusive para los temas de salud, personas que vienen del norte, por decir, de Cojimíes, Pedernales, Jama, antes tenían que esperar la gabarra, y si era de noche no podían pasar, tenían que esperar una lancha, una panga. Ahora tienen el puente que facilita muchas cosas. Por esta infraestructura circulan a diario cerca de 12.000 vehículos. Ante aquello, la necesidad de las reparaciones. A través de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y obviamente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que fue el constructor del puente. Hay una coincidencia de propósitos sanos y buenos, y ojalá pues que pronto, en unos 5 meses, tengamos el puente totalmente reparado. Incluye pues todo lo que es barandales, la pista de rodaje, las coyunturas o las uniones entre bloque y bloque. Lo que nosotros necesitamos es un mantenimiento integral, que se revise absoluta y permanente, que se revise absolutamente todo el sistema de suspensión del puente Los Caras, las juntas, las principales que están a los extremos del puente, y obviamente también las intermedias, que hemos notado que también necesitan un cambio o por lo menos un mantenimiento en esta. Pero es que en Sucre hay otras tantas situaciones que también deben de ser detonantes de preocupación y soluciones urgentes. Por ejemplo, la escasez de agua potable. A veces tenemos un fluido permanente de 3 días y a veces no tenemos 15 días. Es decir, es una cosa que no se puede calificar cuál es el porcentaje. Lo que sí podemos manifestar claramente es que es una necesidad imperiosa. Ya no resistimos más, ya no aguantamos más. En este cantón de cerca de 60.000 habitantes coinciden sobre esta problemática. Y siempre se rompe la tubería, sacan un pretexto que le dan a una parte, le dan a la otra parte, a la otra parroquia, y en realidad es un problema grave. Esto debe de ser solucionado a nivel nacional. La parte norte, esta parte norte de Manabí, es un problema el agua potable. Y ya son tantos y tantos años desde que yo me acuerdo que era una niña, ya se escuchaba este problema y aún no se lo ha podido resolver. Yo creo que ya la ciudadanía ha hecho todo lo posible, se han hecho reuniones, manifestaciones incluso. Pues tenemos que andar ahí con el poquito ahí sosteniéndolo para atacarlos, den agua. Y es un sufrimiento que uno tiene aquí. Vemos que tiene tanquecitos. Sí, estos tanquecitos los ayudan bastante, sí. Y cuando, por ejemplo, no le viene, no tiene que comprar o algo así. Tiene que andar comprando, porque no hay. ¿Y qué cuesta un tanque? 2.50, 1.50. ¿Cómo le hacen para estar sin agua tanto tiempo? Compra de tanqueros con excesivo precio. Y ¿cuánto? Aproximadamente $80 cuesta un tanquero de agua. Y tenemos que exhortar una vez más al gobierno del presidente señor Guillermo Lasso, que cuando se inauguró el hospital, él prometió dotarnos de agua a Bahía de Caracas, darnos el apoyo económico. Se refiere a esto. Así que téngalo por seguro que el Banco de Desarrollo le dará el crédito a Bahía para financiar el proyecto de agua potable por $10 millones. Además, en este cantón céntrico norte hay otras problemáticas que sobre todo afectan a Bahía de Caracas. Se trata de los hechos criminales. La inseguridad sí, aquí hace falta bastante. Hay demasiado ahorita, como en todo el país. Están habiendo demasiadas cosas y ya no se puede más. Y nosotros estamos como una ciudad que dentro de su patrimonio, además de las otras cosas hermosas que tiene, era la seguridad. Su patrimonio intangible era la seguridad, y hoy no podemos hablar de eso. Y así, entre tantas problemáticas de agua potable, seguridad, salud, educación y de obra pública, sobreviven muchas zonas de Manabí. Con imágenes de Fernando Vera, Belén Mendoza, Noticias Oro Mar.
Seguimos en el Cantón Sucre para contarles que el alcalde Carlos Mendoza informó que fue aprobada la ordenanza para la creación del patronato municipal. Esa fue una de las estrellas que tuvimos en alguna administración anterior que lastimosamente fue tirada al suelo. Fue desechada del proceso administrativo de esta municipalidad. El día de hoy nos sentimos orgullosos de que el patronato ya esté en vigencia, es más, con resultados. No solo es en que la ordenanza está vigente, sino resultados. Hace poco tuvimos la participación de una fundación de Quito, Metro Fraternidad del Hospital Metropolitano, médicos valiosísimos, médicos de alto prestigio, vinieron, atendieron a muchos niños. Estamos trabajando con temas posiblemente olvidados, por ejemplo, la condición de los seres, niños, adolescentes, del autismo. Estamos trabajando muchísimo en ese tema. Estamos trabajando en temas de los grupos vulnerables, niños, ancianos. En fin, la parte social de nuestro municipio es uno de los puntos predominantes de nuestra gestión. O sea, más allá de las cosas materiales que hay que realizar, calles, belleza, parques, agua, todo. Mucha atención con esta información. El ex jefe funcionario del municipio de Guayaquil, Gustavo Zúñiga, fue víctima de un secuestro de la noche del pasado sábado. La reacción policial fue inmediata y a las pocas horas se logró el rescate de Zúñiga en una zona del sur de Guayaquil. Zúñiga habría salido de su casa, ubicada en la zona de la Vía La Costa, con rumbo a la ciudad de Salinas, pero nunca llegó a su destino. Al poco tiempo se supo que se trataba de un secuestro y la noticia se viralizó en las redes. La policía activó a miembros de la UNACE para hacer frente a la situación. Es así que bajo la presión que existió por parte de la Policía Nacional en contra de los secuestradores, fue abandonado aproximadamente a las 01 horas de la mañana en el sector de Esteros, a la altura más o menos del centro de atención inmediata del CAMI. Tras una alerta al ECU 911, inmediatamente las unidades preventivas se activaron, lo dieron las atenciones médicas necesarias a través de una ambulancia y al momento sabemos que se encuentra estable. La familia de Zúñiga mantuvo prudencia durante las horas que duró el suspenso y también después de su recuperación. El carro de Zúñiga fue encontrado antes en un sector del suburbio. Aún no se conoce, vuelvo y repito, las unidades investigativas están realizando su trabajo para determinar todas las causas y lo que impulsó a hacer esta acción. Lo que se tiene datos es que el vehículo fue encontrado ya a la altura del sur y el señor ya se encuentra actualmente ya con sus familiares. Las investigaciones continúan para tratar de establecer si se trató de un acto delictivo simple o de una acción dirigida específicamente contra el exfuncionario municipal. Cristian Arias, Noticias Oromar. Este cuartel lo construyó. Las reacciones por el regreso de alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil no se han hecho esperar. De hecho, hay quienes cuestionan al SNAI por no presentar los informes pertinentes, mientras que desde la Judicatura anunciaron una investigación contra el juez que le dio el traslado. El gremio de magistrados y jueces aclaró que el SNAI, que es quien controla las cárceles, no presentó informes para evitar que alias Fito regresara a la cárcel regional de Guayaquil. Dicha decisión se dio porque el recluso presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo trasladaran a otra prisión por cuestiones de seguridad. Según la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Guayas, los informes que el SNAI no habría presentado son policial, técnico de inteligencia o documento alguno que determine peligrosidad del sentenciado y justifique su traslado por motivo de seguridad. Además, aseguraron que el SNAI indicó que el sentenciado no reporta sanciones disciplinarias y registra buena conducta. En el comunicado también expresaron su preocupación porque el juez no ha recibido protección policial. Y es que hace unos meses el ex legislador y ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio se había referido a dicho funcionario. Que los narcotraficantes obtienen la prelibertad gracias a jueces vinculados al narcotráfico. Yo estoy pidiendo en este momento a la fiscal Diana Salazar que inicie acción penal en contra de este juez, Diego Poma, quien dio la libertad de forma ilegal al narcotraficante albanés Dritan Rexepi. Frente a lo ocurrido, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas
anunció que realizará una investigación tras la decisión del juez Diego Poma. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en una lamentable noticia tras el presunto femicidio de Leti Cando, la enfermera que fue hallada descuartizada y enterrada en el Parque Metropolitano en Quito el 8 de septiembre, una jueza de garantías penales de Pichincha ordenó la prisión preventiva contra Johnny C., un conocido de la víctima dentro de la investigación por su desaparición y muerte. Recordemos que la mujer oriunda de Loja fue reportada como desaparecida el 2 de septiembre y según la Fiscalía los datos recabados durante la investigación previa permitieron ubicar el cuerpo de la víctima en una zona boscosa cerca de la residencia del presunto femicida. En este sentido, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos indicó a través de un comunicado que activó el servicio de protección integral por el que el equipo técnico brindará contención emocional, primeros auxilios psicológicos y atención integral a los familiares de la víctima. Atención, más noticias lamentables. La policía ecuatoriana informó que lograron la detención de un ciudadano ecuatoriano y un venezolano que tenían 400 videos con material de abuso sexual infantil. La operación se ejecutó en Salinas, Santa Elena. En esta ocasión, 2 personas que estarían involucradas en pornografía con la utilización de niños, niñas y adolescentes en Santa Elena enfrentan a la justicia tras ser capturadas en Salinas. Giovanni Andrés R.B., nacionalidad ecuatoriana, 27 años de edad, sin antecedentes. Y el ciudadano de nacionalidad venezolana, Domingo Rafael G.B., 38 años de edad, sin antecedentes. Como evidencias tenemos aproximadamente 400 archivos digitales con contenido sexual explícito con la utilización de niños, niñas y adolescentes. Además tenemos dispositivos electrónicos incautados o decomisados en los allanamientos. Corresponde a un dispositivo electrónico tipo router, un dispositivo móvil celular. Hay la participación de 8 países, siendo estos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico. La acción en Salinas se ejecutó este 9 de septiembre de 2023, pero las operaciones se vienen realizando desde el pasado 28 de agosto, con la finalidad de realizar varias detenciones a escala mundial. El modus operandi es a través del internet, donde se compartían, se enviaban y se recibían videos de carácter y de tipo sexual donde están inmiscuidos niños, niñas y adolescentes. La forma de operación es el intercambio, la venta y la compra de videos. Recordemos que esto es un delito penado y justamente tiene oferta y demanda de este tipo de videos dentro de ese tipo de organización. Según Rivadeneira, para la elaboración de los indicios tardaron aproximadamente 3 meses. Una vez que hemos encontrado dentro de los dispositivos móviles que se les han incautado a estas personas, se realizará ya la experticia de los videos y de todo el material pornográfico para determinar si las víctimas son ecuatorianas, son extranjeras y poder de esa manera determinar si es que existen más personas vinculadas y también si es que existe algún menor que sea víctima perteneciente tanto al cantón, a la provincia de Santa Elena como al estado del Ecuador. En las primeras investigaciones pudieron determinar que grababan a niños y adolescentes. Esta intervención la realizó la policía ecuatoriana en coordinación con la Fiscalía, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y la organización OUR. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Al volver tenemos más información y también invitados. Pedro. Efectivamente, Katy, nos acompañará más tarde el doctor Juan Falconi Puy, ex ministro de Estado, ex superintendente de bancos, precisamente que se quiere convertir en el próximo Contralor General de la Nación en un proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato.
Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. Les contamos que este 19 de septiembre se realizarán evaluaciones para las personas que quieran ingresar a las universidades e institutos públicos con proceso asistido, pero siempre y cuando se hayan inscrito entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Así lo informó la CENESID. Entre las instituciones que se pueden aplicar están los institutos públicos superiores tecnológicos y de arte, conservatorios, la Escuela Politécnica Nacional y universidades como la Estatal del Sur de Manabí, la Central del Ecuador, la Técnica de Babahoyo, la Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. La evaluación se realizará en 3 sesiones, de 8 a 10, de 11 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Y en otro tema, desde este lunes 11 de septiembre, las llamadas de emergencias de salud mental en Quito serán atendidas las 24 horas a través del 911 y las teleconsultas no emergentes por medio de la línea municipal 101 opción 9. Este es un hito estratégico, dado que estamos haciendo el convenio interinstitucional con la zona 29 del ECU 911, significa que vamos a dar contención, apoyo y atención a todo el distrito metropolitano de Quito, pero además también vamos a dar atención telemática, es decir, teleconsulta en salud mental a través de nuestros psicólogos que estarán ubicados en la Unidad Metropolitana de Salud Norte. El objetivo de la firma de este convenio interinstitucional entre la Secretaría del Distrito Metropolitano de Quito y el CISECU 911 es que podamos contar con un personal especializado que nos pueda dar soporte en la atención de emergencias de salud mental de forma permanente, tal cual tenemos nosotros el servicio con otras instituciones articuladas que cubren otro tipo de gestión. Más información. Los conductores de camiones que trasladan carga desde y hacia los puertos privados de Guayaquil, ubicados en la isla Trinitaria, denuncian ser víctimas de la inseguridad. Debido a fallas en el servicio, se producen demoras en el ingreso que facilitan la acción de los delincuentes. La queja por la inseguridad viene de parte de quienes conducen los tráilers. Según dicen, todo se origina por la falta de espacio en el ingreso a TPG y Banana Puerto, terminales privadas cuya capacidad es menor a la de Contecón y generan un congestionamiento en las vías de acceso que abarcan zonas pobladas cercanas a la vía perimetral. O sea, no es posible que uno como trailero, uno viene de Manta, 5 horas cargado, y uno llegue a la cola para entregar un contenedor afuera, a la perimetral, afuera, uno encuentra la cola. Y desde la principal de la perimetral hasta TPG se demora 5 hasta 6 horas. La cola para entrar a TPG. El tiempo que permanecen en espera los expone a ser víctimas de asaltos y robos. Viera la delincuencia que hay harto delincuente. Mucha gente primero viene a pedir dinero y como no le dan dinero, le rompen hasta los vidrios, le roban. O sea, todos los días nos asaltan ahí. En el caso de carga refrigerada la cosa es más complicada, pues si les roban insumos del contenedor, esos costos debe asumirlos el conductor del tráiler. Estos contenedores traen un cable que tiene como de 15 metros de largo. Vienen estos delincuentes, se suben al container y arrancan ese cable. Y al ingresar usted al puerto sin ese cable, la naviera le cobra al transportista o al cliente $600. Y eso tenemos que pagar nosotros los conductores. Y es todos los días los robos, todos los días es los robos. Piden una intervención de parte de las autoridades que permitan dar mayor seguridad a quienes trabajan en el proceso de carga y descarga. Caso contrario, la actividad se torna cada día más riesgosa. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y ahora pasamos a Cuenca, donde un nuevo hecho violento causó conmoción en la población. 2 cuerpos sin vida fueron encontrados en el sector La Victoria Baja de Sinincay, al norte de la ciudad. Los cadáveres se encontraban maniatados y con signos de violencia, uno de ellos con un corte en el cuello. La Policía Nacional arribó hasta el lugar donde acordonó la zona y llevó a cabo el debido procedimiento para recabar los indicios sobre los móviles de estas 2 nuevas muertes violentas. Y trabajos de investigación de la Policía Nacional y sus unidades antinarcóticos en el puerto de Guayaquil permitieron detectar la contaminación de uno de los contenedores donde se encontró gran cantidad de cocaína.
Siguiendo la investigación previa y las técnicas de perfilamiento en el control de contenedores, agentes antinarcóticos llegaron hasta uno sospechoso de haber sido contaminado. Con la ayuda de Pablo, elemento canino, se logró encontrar la droga oculta en cajas de banano. Se pudo identificar que 127 cajas estarían contaminadas con alrededor de 504 bloques rectangulares, con sustancia presumiblemente cocaína. Una vez descubierto el alcaloide, se llevaron a cabo las pruebas de campo en las que se determinó con exactitud que la sustancia hallada era cocaína. Siguiendo el hilo de la investigación, lograron dar con el representante de la empresa exportadora. Y procedemos a la detención del ciudadano Ángelo D., el mismo que figura como representante de la empresa que estaría involucrada en esta actividad ilegal. Esta droga, hay que recalcar que tenía como destino final el puerto de Gioia Tauro, Italia. Del detenido se supo que era ecuatoriano y que no registraba antecedentes penales. El peso total de lo decomisado fue de 554.000 gramos. Según los cálculos de la policía, eso equivale a unas 4.989 dosis que fueron retiradas del mercado internacional. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y a esta hora, amigos, hacemos una nueva pausa comercial, muy corta porque ya regresamos con más. Efectivamente, y al regresar conversaremos con el doctor Juan Falconi Puy, quien aspira a convertirse en el próximo Contralor General de la Nación. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar en esta primera emisión. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Juan Falconi Puy. Él fue ministro de Estado, ex superintendente de bancos y hoy precisamente aspira a convertirse en el nuevo Contralor General de la Nación en un proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mi querido doctor Falconi Puy, gracias por atender esta conversación, este diálogo. Buenos días. Hay más de 100 aspirantes que desean convertirse en el próximo Contralor General de la Nación. Uno de ellos es usted. ¿Cómo marcha este proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Buenos días, bienvenido, mi querido doctor. Buenos días, muchas gracias, señor Clotario. Va a estar usted directamente, entra al grano. Mire, para ir específicamente en la misma línea suya, actualmente hay 103 postulantes. El proceso empezó el año pasado bien. Tan pronto empezó bien, se dio la interferencia del gobierno, una interferencia escandalosa, está en la prensa de esos días, y defenestraron de la presidencia a la ingeniera Almeida, que era la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y cuando ya había empezado el concurso, entonces pusieron posesionado con la policía al abogado Ulloa, que era pues del área del gobierno, del actual gobierno, y el abogado Ulloa, dentro de las cosas que hizo, lo primero fue cambiar el reglamento del concurso que ya había empezado, ya estaba la gente inscrita, etcétera. Entonces, perdón, la gente no estaba inscrita, pero ya había empezado el concurso, ya estaban yéndose los pasos, nombrándose la comisión ciudadana, etcétera. Entonces, de ahí, esto pues avanzó algo el concurso en esos términos, hasta que en la Asamblea Nacional, para tratar de hacerle la historia breve, en la Asamblea Nacional destituyeron a ese Consejo de Participación presidido por el abogado Ulloa, y en la típica acción que si hay alguien que prostituyó las acciones de protección fue en este gobierno, se destituyó en la Asamblea al Consejo de Participación en el juicio político, pero plantearon una acción de protección contra la Asamblea, imagínense, y anularon, dejaron en la nada ese juicio político, hasta que finalmente fue la Corte Constitucional que los destituyó. Esa es la historia brevemente. Perfecto. De ahí para acá seguimos ese concurso y en el caso mío particular,
porque dentro del trámite del concurso están previstas las impugnaciones que quiera hacer cualquier parte de la ciudadanía. O sea, en este minuto, ¿en qué instancia nos encontramos después de que hizo ese antecedente importante de manipulación, de interferencia y de un sinnúmero de inconvenientes que ha tenido este proceso que tiene más de un año y todavía no podemos designar al próximo Contralor General de la Nación? Exactamente. Doctor. ¿En qué instancia nos encontramos ahorita entonces? ¿Perdón? ¿En qué instancia nos encontramos ahorita en el proceso? Eso es lo que se lo explico inmediatamente. Ahora mismo estamos en la instancia de la evaluación de carpetas. Pero antes de evaluación, esto es importantísimo, señor secretario, antes de la evaluación de carpetas, se dio la posibilidad de las impugnaciones. Y resulta pues que alguien que impugnó a 57 postulantes, otras imputaciones a 19, y a mí también me imputaron, pero a mí me imputaron por falsificando un documento y sustrayendo, alterando otro documento público. Eso se dilucidó, se aclaró en la audiencia de impugnación. Eso es lo que debe tener claro. Quien tenía mi carpeta y la tiene es una comisionada Ojeda, y está secundada por otro comisionado Uquillas, algo así, que dice que la asesoraba originalmente. Esto es importante que se conozca. ¿Cómo no? Porque la comisión tiene 10 miembros. De los 10 miembros, 5 son de la ciudadanía propiamente dicha y los otros 5 de las distintas funciones del Estado, ¿verdad? Y entonces un funcionario de la presidencia, un empleado de la presidencia de la República, era el secretario de la comisión, lo cual ya iba a arreglar también, porque siendo comisionado era el secretario de la comisión. Y ahí en la impugnación y en las audiencias que yo estuve, él se encargó, el secretario, un abogado Josué Almeida, se encargó de aclarar que él había entregado todo en orden a los comisionados. Entonces, en manos de esta comisionada Ojeda, apareció un documento falsificado en mi carpeta para generar confusión e impedirme estar en el concurso, que era un IRP que se llama, y del informe de la Contraloría se sacaron una página donde decía que había una persona con el nombre que lo ponían ahí, con IRP, y que nadie más. Entonces, ¿y qué supuestamente se argumentaba, descarado. mi querido doctor, y qué supuestamente se argumentaba en ese documento que presuntamente fue falsificado para afectar su proceso, su participación en este proceso? Buena pregunta, excelente. Claro, y entonces se argumentaba que yo tenía un indicio de responsabilidad penal, lo cual era un absurdo, era un disparatado, era una falsificación burda. ¿Responsabilidad penal por qué? Por nada, no se decía por nada. ¿Por qué? Y para que haya cualquier indicio, esto para beneficio que le quede claro a la audiencia, para que haya cualquier indicio que la Contraloría tiene que intervenir. Y esos indicios, tiene que la Contraloría hacer un informe, una auditoría o un examen especial. Y eso concluye en alguno de esos indicios. Los indicios pueden ser, las responsabilidades pueden ser responsabilidad administrativa, responsabilidad civil culposa o indicio de responsabilidad penal. Perfecto. Y yo, por supuesto, no tenía nada de eso. Perfecto, sí, pero si la Contraloría no me había examinado, el último examen que me hizo a mí la Contraloría fue de la embajada en Londres. Claro. Y la conclusión en ese examen fue más una recomendación para el Ministerio de Relaciones Exteriores, no para el embajador que era yo. ¿Sí me explico? Entonces no había nada. En ese entonces Era la evidente. Contraloría General del Estado presentó o hizo un examen y alrededor de eso hizo algunas observaciones en las funciones que usted realizaba como embajador en Londres. ¿Eso no le afecta para que usted avance en este proceso, doctor? Terminó, cuando yo era embajador en Londres, no, pues ya de regreso, hizo el examen y terminó, como le digo, sin ninguna observación para el embajador, que era yo, sino una observación general respecto de más que era aplicable al ministerio para los casos de asilo político. ¿De acuerdo? Porque teníamos el caso del asilado político Assange, acuérdese usted. ¿Cómo no? Mi querido doctor, este proceso ya tiene una fase de oposición y ya de hecho tiene algunos personajes públicos que están haciéndole oposición para que usted no avance en este proceso. Entre ellos lo siguen vinculando con el famoso caso, precisamente, el feriado bancario.
Bien, excelente pregunta, señor Clotario. Entonces, tiene una fase de oposición que ya se terminó, que ya se superó, que ya tuve las audiencias, ¿sí me explico? Entonces, el caso del feriado bancario viene más para hacer un escándalo la comadreja Cuesta, y no lo digo como insulto, toda la vida se lo ha conocido como comadreja, y es conocido que era de Canal 10, acuérdese usted, y él es conocido pues que él es testaferro, él ha hecho el trabajo periodístico sucio para Isaías de toda su vida, eso es una realidad, no es que lo estoy insultando, estoy recogiendo la realidad, y el feriado bancario es que, y además de otro lado, tengo que aclarar, porque definitivamente tengo que aclarar, y tengo los documentos aquí a la mano, qué pena, yo les envié ahorita por mail la revista Vistazo de diciembre del 98, se las pasé ahorita a ustedes, si la lograra ver sería estupendo, pero miren, tengo aquí en la documentación abundante, esta es la resolución cuando pasan a Filambanco a reestructuración. Porque el causante, el gran causante, además de que todo había, la mitad del sistema financiero ecuatoriano estaba mal, porque se habían comido la plata, como se dice comúnmente. Esto estamos hablando aquí en diciembre de 1998. En diciembre del 98. Doctor, en todo caso, usted ya con sus documentos desvaneció estas acusaciones, porque finalmente es la comisión académica de selección la que tiene que determinar si hay o no, pero en todo caso, ¿estas no son una especie de tacha que le afectaría a su participación en este proceso? Para nada, es un escándalo de la mafia, porque este trabaja para Roberto Isaías, es todo un escándalo de la mafia, los causantes fueron los causantes del feriado bancario directos, fueron el Filambanco, Isaías, además la ley de la AGD se la dictó para Filambanco, eso es lo que yo le he pasado a usted con la revista Vistazo, que da cuenta de eso, aparte de que aquí está el registro oficial, aquí está el registro oficial que crea la AGD, pasó el banco a la AGD, cuando pasó el banco a la AGD le pusieron 1.000 sucres de capital. Imagínense, la dolarización cambió a 25.000 sucres por capital. Imagínense cuánto era 1.000 sucres de capital. ¿Cómo puede haber un banco con 1.000 sucres de capital? Mi querido doctor, ahora sí un poco revisemos la institucionalidad. La Contraloría es una institución que examina precisamente a todas las entidades estatales del Estado y lamentablemente está desprestigiada como casi todas las instituciones. ¿Cómo recuperar la reputación y la imagen de esta institución? Exactamente, pero eso lleva un poquito más allá. El tema lo pone usted muy claro, muy central. Podemos ir muy rápido con usted, señor Clotario, pero tengo que ser un poquito más preciso. ¿Cómo? La Contraloría efectivamente controla todos los recursos públicos a todo el sector público, desde el presidente de la República para abajo, ¿verdad? Y no solo que controla los recursos públicos, sino que las instituciones públicas cumplan su misión, cumplan su razón de ser, el objeto para el que fueron creadas, ¿verdad? Ahora bien, entonces, como ha venido esa Contraloría realmente de una manera desastrosa, desenvolviéndose en el tiempo, porque los que han estado de jefes de gobierno en ese momento han querido controlar con un contralor, valga la redundancia, pero hay que decirlo así. ¿Cómo recuperar entonces la institucionalidad, mi querido? A eso vamos. ¿Qué plantea? ¿Qué propone? Han querido tener un contralor a su servicio, y el contralor por naturaleza tiene que ser independiente. Empezando por la persona del contralor, tiene que ser totalmente independiente, no tiene que estar al servicio de ningún gobierno, menos del gobierno de turno, pues, porque entonces no controla nada, ¿verdad? Sería esta especie, ese dicho que hay de alguacil alguacilado. Entonces, hay que empezar un trabajo interno, es un ente que tiene que ser muy profesional, hay que empezar un saneamiento interno, volver a esa institución a que cumpla el rol para el que fue creada, para poner orden en las cuentas de la República, a que cumpla su verdadero rol de control de los recursos públicos
Y eso es todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido doctor, por su participación en Noticias Oromar. Cómo no, señor Clotario, un saludo a su audiencia. Cualquier cosa, estamos a su orden en cualquier Muy gentil, momento. Gusto muy amable. saludarlo. Sí, y Listo. lamentamos muchísimo que un proceso tan delicado aún tenga estos procedimientos tortuosos, con desidias, con intromisiones, y mucho más aún que hemos visto que los dos últimos contralores generales del Estado han terminado envueltos en actos de corrupción, y hay que hacer un lavado de imagen y sobre todo una participación ciudadana para recuperar la institucionalidad en nuestro país. A una pausa publicitaria y regresamos con más información aquí en Noticias Oromar, en primera emisión. Todo el Ecuador pendiente de lo que será este encuentro deportivo. ¿Cuál es su pronóstico, Pedro? Estoy positivo, seguro que vamos a sacar un resultado favorable para la selección ecuatoriana y para nuestro país. Así será. Nos vamos, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Pedro, tenemos más noticias y también invitados en el transcurso del día y mañana. Por supuesto que sí. Mañana nos acompañará el doctor Fausto Murillo Fierro. Él es uno de los 5 jueces del Consejo de la Judicatura. Precisamente con él conversaremos alrededor de estas presuntas irregularidades que están pasando en una de las instituciones más importantes del sistema judicial que tenemos, y lamentablemente así están las cosas. Con esto estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias. Buenos días.